Buenas tardes, buenas noches a los que nos oyen desde España y nos ven. Continuamos hoy, domingo 19 de diciembre de 2021, el estudio del compendio de la doctrina secreta de H.P. Blavatsky en la página 168, aunque haremos un repaso de la nota tercera al final de la página 127 porque tiene relación con lo que se continúa ahora en esta página 168. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Entonces, bueno, la nota que tenemos que repasar era la que nos explicaba esta teoría de un profesor que era alemán y que no era ocultista, no era espiritual, y que sin embargo ella nos dijo, porque está todavía en el final de y principio de la página esta, 128, que ajustando algunas pequeñas cosas, porque claro, él no tenía las claves del ocultismo. Este profesor había tenido una serie de aciertos, que vamos a leer un momentico la nota para que después puedan comprender cómo ella lo habla a continuación de la página 128. Él era, como dice ella, en un tiempo darwinista ferviente, pasando sobre los juicios de los griegos Hipócrates y Aristóteles en línea recta hasta las enseñanzas de los antiguos arios. Es decir, aquellos que fundaron nuestra raza hace 1.000.000 de años, porque que son anteriores a Hipócrates y Aristóteles, que es una civilización de nuestra raza y de hace nada más unos varios miles de años. Y esto, aunque él, repito, tenía esta parte de admiración hacia Darwin, muestra ya Weizmann en su estudio, en sus ideas, que son las que tienen relación intuitiva quizás con estas cosas más fundamentales y más ocultas. Él nos dice, o él decía, que una muestra, que una célula infinitesimal entre millones de otras trabajando en la formación de un organismo determina una sola y sin auxilio alguno por medio de segmentación y multiplicación constante la imagen correcta del hombre o de un animal futuro con sus características físicas, mentales y psíquicas. Esta célula, claro, lo que él no sabía, que esa célula física tiene una correspondencia psíquica y mental que también es una sola, es un solo átomo o una sola unidad de expresión, tanto de sustancia como de vida, porque la vida, porque no hay sustancia muerta, porque no hay materia muerta. Esta es la parte que le falta a él, ¿no? Pero él se dio cuenta que de una sola es que sale todo lo demás, que es lo importante de la forma en que él lo concibió. Esta célula es también, bueno, esta célula es perdón, me fui abajo. Esta célula es la que imprime en la faz y en la forma, en los cuerpos, no es uno solo, pero él nada más que podía apreciar el físico, del nuevo individuo los rasgos de los padres y de un antecesor distante, es decir, la ley de herencia, el ADN, tantas cosas que están implícitas en un solo punto de manifestación de la vida, hermano. Este plasma es la porción inmortal de nuestros cuerpos, simplemente por medio de un proceso de asimilaciones sucesivas. Es decir, esto
no muere con cada personalidad, con cada cuerpo personal, ya sea físico, psíquico o mental. La teoría de Darwin, que considera la célula embriológica como una esencia o el extracto de todas las demás células, se deja de lado. Es incapaz de explicar la transmisión hereditaria. Claro, tiene que existir otro centro más sutil, la expresión de la vida en esa célula. Solo existen dos medios para explicar el misterio de la herencia. O bien la sustancia de la célula germinal, esa única, que se divide y divide y divide, se haya dotada de la facultad de cruzar todo el ciclo de transformaciones, es decir, lo que es la metempsicosis. La piedra se convierte ¿cómo se llama? En planta, la planta en animal, el animal en hombre, el hombre en Dios. Es esa secuencia de la vida que nunca se rompe, que en el lenguaje técnico teosófico es el sutratma, que viene del espíritu manifestado en la primera modificación del espacio y llega hasta lo más denso en el arco de descenso y reasciende por estos mineral, vegetal, animal, hombre, el hombre en Dios, porque después él también asciende a la unidad otra vez de la manifestación del espíritu como el logos lo hizo para que descendiera todo esto, y luego a la reproducción de células germinales idénticas. O bien estas células germinales no tienen en modo alguno su génesis o origen en el cuerpo del individuo, sino que proceden directamente de la célula germinal ancestral transmitida de padre a hijo a través de largas generaciones. Esto es lo que ella enfatiza en negrita porque va a explicar ahora después. Continúa HPV esta última en su nota. Esta última hipótesis es la que Weisman ha aceptado y desarrollado, y a esta célula es a la que atribuye la porción inmortal del hombre, claro. La esencia es la vida una, y la vida una no tiene ni principio ni fin. Es más que inmortal, es eterna, porque traspasa aún todos los accidentes de la disolución de la manifestación. Está, como si dijéramos, durmiendo durante todo un Mahapralaya y vuelve a despertar en el inicio de la nueva Manvanta, de la nueva manifestación universal. Y explica, pregunta HPV, ¿cómo explicarán los biólogos la aparición primera de esta célula eterna? ¿Se dan cuenta? Ahí es donde está lo que ningún materialista se ha puesto ni a pensar. Y por eso es que no buscan una respuesta, porque eso subyace en la seidad, que es la única eternidad y la única realidad. A menos que el hombre creció, y ella lo pone entre comillas, y no nació jamás, sino que cayó de las nubes. ¿Cómo nació en él esa célula embriológica? Claro, eso no tiene nada más que una posible respuesta, la de la enseñanza esotérica y su desarrollo a través de la investigación que cada ser humano va a realizar de sí mismo y del universo, y va a comprobar por sí mismo, despertando a esa realidad, que es lo que es la divinización del ser humano. Y entonces ella nos pone ya en la página 128. Pasemos al símil. Completad. Completad. No es que haya que inventarlo, es nada más completar lo que ya la misma ciencia, a través de este alemán y otros que también cooperaron en estas investigaciones, vieron que existe en lo físico. Completad el plasma físico.
Esta es la única palabra que cabe a esa célula germinal. Mencionado en la última nota al pie, la célula germinal del hombre con todas sus potencialidades materiales, pero le podríamos agregar y todas las espirituales, porque ella vive, porque ella es una expresión de vida, porque ella es la vida en sí misma, como si dijéramos, localizada en un punto que, y ahora desde el punto de vista oculto, que está en todas partes con límite, es decir, con término o circunferencia en ninguna. Y entonces ella termina la idea: completar del plasma físico mencionado en la última nota al pie, la célula germinal del hombre con todas sus potencialidades materiales con el plasma espiritual. Y lo pone entre comillas. Claro, porque el físico no nada más que es una concreción del espíritu expresándose o manifestándose en ese espacio que de un vacío aparente, que es el todo, cuando ninguno de los dos se diferencia en un proceso de manifestación, por decirlo así, o el fluido que contiene los 5 principios inferiores del dhyani. Recuerden que dhyani es de dhyana, meditar, en la segunda, vamos a decir, Dharana es la primera, la segunda etapa de meditación, y el que medita es dhyani, de 6 principios. Recuerden que aunque somos un centenario, procede de la unidad total, que puede percibirse como 6, pero es que la unidad total no cesa, no desaparece, lo que no es perceptible. Y a ella regresamos otra vez sin poderla percibir, porque ese es el todo, nada, el espíritu uno, en el espacio uno. Si pudiéramos hacer esto, ahí tendríamos el secreto. Y tenéis el secreto. Es decir, que este ser, aunque de formación materialista, tenía una intuición que lo llevó a ver todo esto. Lo único que él no pudo llegar, como es natural, a saber que ese plasma espiritual es de los 5 principios del dhyani. De 6, porque el plasma físico es el 6º. Y ahora citaría, que esto debe ser del comentario: cuando la semilla del hombre animal es lanzada en el suelo de la mujer animal, ya vamos aquí a la concreción que permitió la tercera raza, que se polarizaran las dos funciones, un hombre animal en un suelo de la mujer animal, es decir, en su espacio, en su útero, en su capacidad de ser fecundada y de expresar la nueva criatura, pero en base a esta semilla germinal. Esa semilla no puede germinar a menos que haya sido fructificada por las 5 virtudes. Es decir, ese espermatozoide que puede hacer fructificar el óvulo tiene que tener la contrapartida de las 5 virtudes, o sea, de la expresión quíntuple de estos 5 principios inferiores, para que el cuerpo físico entonces lo pueda expresar. Porque si no, expresaría una cosa trunca. Para que pueda expresar un ser que
se mueva, es decir, tenga acción, sienta, piense, ¿eh? Y que todo esto pueda llevarse a que uniéndose al sexto pueda resumir otra vez la unidad a través del espíritu uno del séptimo. Pero tiene que estar fructificado todo esto, el fluido de emanación de los principios, en lo que son las 5 virtudes, de estos aspectos superiores de expresión del ser, del hombre sextuple celestial. Porque ya Buddhi es el alma celestial, el alma divina, vehículo del espíritu uno. Esta es la razón de que el microcosmo, perdón, esta es la razón de que el microcosmo, recuerden que un ser humano es un micro del macro, se represente como un pentágono dentro de la estrella hexagonal, porque en realidad él muestra el quíntuple mundo interno de un ser humano pensante. Les falta poder expresar esa estrella de 5 puntas totalmente a través de Buddhi y, por tanto, ser el séptuple espíritu manifestado, que es el macrocosmo. El macrocosmo ya lo está. Es a través del logos y todas las demás jerarquías, él mismo es una jerarquía, un logos, pero todas las demás jerarquías o logoi que le acompañan, que también forman otro septenario macrocósmico, otra expresión del septenario macrocósmico. Entonces el microcosmo ya entonces es un reflejo verdadero de esta realidad. Luego, las funciones de Jiva en esta tierra son de un carácter quíntuple. Es decir, nuestro estado de evolución, al menos hasta el presente, lo que permite es expresar esta quíntuple expresión humana. En el átomo mineral está conectado con los principios inferiores de los espíritus de la tierra. Los sextuples, otra vez 6, Dhyanis, que son las jerarquías que fungen como espíritus de la tierra. Jerarquías, fíjense que aquí no hay acción separada. Recuerden que lo individual nada más que existe en el ser humano. En el animal, con los anteriores, más el tercero y el cuarto. Bueno, yo no dije, en la partícula vegetal con el segundo de los mismos, ¿no? Yo no me acuerdo si dije bien, que es el prana o la vida que ya se manifiesta en el reino vegetal. En el animal con los anteriores más el tercero y el cuarto. Es decir, el vehículo de ese prana y las emociones y deseos que ya acompañan a la expresión animal. En el hombre el germen debe recibir el fruto de todos los 5. Es decir, el ser humano para estar completo ya tiene que trabajar, integrarlos a través de la mente, pero integrados, porque mente, emoción, todas esas cosas, mientras no se espiritualice, van a estar trabajando como como ese fruto de la combinación de los 5. De otra manera, no nacerá superior a un animal. Entonces ella pone entre paréntesis, esto es un idiota congénito. Si su mente no funciona, lo único que están los mismos 4 que están en el animal. Y es un idiota congénito. Y es por eso que el hombre,
La humanidad, no vamos a decir un hombre, la humanidad no se completó ni se expresó verdaderamente en el nivel humano hasta este despertamiento por los Manasaputra de el principio de inteligencia, del principio manásico, que es el puente para que entonces la estrella de 6 puntas pueda llegar a manifestarse también, o sea, Budi. No es que esté manifestado en todos nosotros, la mayoría de nosotros lo único que tenemos es el fruto de todos los 5. El 6 funciona en las almas más avanzadas y funciona plenamente en un iniciado, como es natural. Y ya el adicto es el único que expresa el septenario total. Y es el espíritu uno, reintegrado a la unidad desde el septenario. Así es, continúa ahora ella en letra normal, esto es propio de HPV. Así es que tan solo en el hombre está completo el Jiva. En cuanto a su séptimo principio, es solo uno de los rayos del sol universal. Uno de los rayos del sol universal. Y eso nada más que es Atman, que es el único que completa el septenario. Cada criatura racional, es decir, que ya tiene razón, que ya funciona su mente, aunque sea en un nivel concreto, en un nivel autoconsciente, en el nivel físico, es decir, que en el físico nos damos cuenta de quiénes somos por ese funcionamiento de la razón. Cada criatura racional recibe únicamente el préstamo temporal de aquello que tiene que devolver a su origen, mientras que su cuerpo físico es configurado por las vidas terrestres más inferiores, mediante la evolución física, química y fisiológica. Por eso el cuerpo físico depende de nuestros padres y sobre todo de la madre, que hasta cierto nivel de desarrollo lo tiene que formar junto con las formas, como dijéramos, débicas, que trabajan junto, inconscientemente ella de eso, pero bueno, que trabajan junto con esa formación del feto dentro de ella y que tanto se puede ayudar si la mujer en estado siempre tiene y cumple, pero tiene que tenerlas al menos como enseñanza, las enseñanzas y recomendaciones que en la historia de nuestra humanidad que conocemos, a la parte de la historia de nuestra humanidad que conocemos, solamente en Grecia se practicó de una manera muy, pero muy amplia. Se le rodeaba de todas las cosas buenas y cómodas, de toda la belleza que el arte permitiera que ella estuviera a su alcance. Se le recomendaba igual que contemplara la naturaleza, todas las cosas bellas a su alrededor. Y pudieron por eso ir modificando las expresiones de ser una de las razas de mayor belleza en la historia de la humanidad, conocida por lo menos. Viene a ser lo siguiente: la humanidad en su primera forma prototípica e indefinida es la producción de los Elohim de vidas, llamados en la India Pitris, Elohim en la Cábala occidental. En su aspecto cualitativo y físico, es decir, son aquellos Elohim que tienen que ver con la parte inferior. Pitri, ustedes saben que significa padre o antepasados, es la progenie directa de los antepasados, los dianis más inferiores o espíritus de la tierra, que tienen que ver sobre todo
con la parte de el cuerpo físico y doble etérico, o sea, el doble es el básico, y es lo que en Antropogénesis HPV nos dice que fueron los antecesores lunares, los Pitris Varichats. Y en cuanto a su naturaleza moral, psíquica y espiritual, es decir, que va ascendiendo, tenemos también que recibir toda la parte que sigue, a la parte ética, que ya es un poquitico superior a lo, vamos a decir, a lo más básico de los cuerpos. Ya es cómo funciona psíquico, porque ya tiene que ver con toda una serie de desenvolvimientos de la naturaleza personal y espiritual, que es cuando ya va a embonar con sobre todo estos Pitris Agnisvatas, estos huestes que ayudaron a que se completara la expresión humana. Y en cuanto a su naturaleza moral, la debe a su naturaleza moral, psíquica y espiritual, la debe a un grupo de seres divinos cuyo nombre y características se darán en el libro segundo, es decir, en el tomo tercero, vamos a decir, la síntesis del tomo tercero de español de esta obra, que es la que va a tener que ver con el desarrollo de las razas y este despertamiento de la inteligencia y por tanto de la capacidad de espiritual. Colectivamente, los hombres son la obra manual de huestes de espíritus diversos, es decir, de los ancestros que tienen que ver con el doble etérico y después, como no es natural, el doble es el molde del físico y por tanto de lo psíquico que acompaña a esa vida inferior, pero la parte espiritual depende de estos otros, de estas otras huestes o jerarquías de espíritus ya más altos. Distributivamente, son los tabernáculos de estas huestes, es decir, ellos cooperan desde sus propias expresiones vehiculares para poder, como dijéramos, impulsar la expresión de la vida en todas las etapas de evolución del reino humano. Y en ocasiones e individualmente son los vehículos de algunos de ellos. Estos son las excepciones de las mónadas más adelantadas, que ellos, pues, como dijéramos, fundieron su personalidad con las más adelantadas y dotaron a la humanidad, por tanto, de los primeros triunfos y culminaciones de la evolución humana, para poder dar la primera jerarquía protectora de la humanidad, que sigue estando. Pero bueno, la primera expresión de esa jerarquía, que aún a fines de la tercera raza ya tenía estos adeptos que se habían, como dijéramos, capacitado a través de este sacrificio que individualmente hicieron los Pitris Agnisvatas. Y continúa HPV en nuestra quinta raza presente, ya la que surgió hace 1 millón de años con 5 sentidos. Recuerden que cada raza se diferencia físicamente de la anterior en un sentido. Y que por tanto, a la vez que hay 5 sentidos físicamente, toda la raza es físicamente de la quinta. Ahora, la expresión de la evolución del alma no va a ser igual en todo. Y por tanto, hay que distinguir la raza intelectual, que depende de la capacidad de expresar el principio quinto de inteligencia, que es lo que es propio de esta quinta raza, y que predomine sobre los deseos y emociones y la vitalidad
que estuvieron en razas anteriores como características de esa raza. La cuarta precisamente fue esa emotividad, esos deseos, esas emociones. Y todavía hay muchos seres humanos que obviamente no tienen madurez de inteligencia, nada más que son pura emoción, puro deseo, con muy poca capacidad de razonar y comprender primero en el nivel intelectual qué deseos pueden cultivar, qué deseos no les conviene cultivar o expresar. Y por ello estas son expresiones que dicen que internamente esas almas no se están expresando, bien por algún karma que se los impide, si tuvieron el desarrollo, o bien por falta de desarrollo de esa mente superior que sea capaz de guiar con la ética, con los principios de conducta, etcétera, a que la mente predomine sobre los deseos. O aún más allá, que la mente pueda eliminar los deseos de la expresión de ese ser, que es lo que lo hacen ya ser un ocultista, una persona que de verdad va más allá de la evolución promedio de nuestra humanidad, que está más o menos a mitad de camino. Cuarta ronda, quinta raza. La cuarta fue la de la mitad, de todas las mitades. Pero ya estamos un poquitico más allá. Por eso hay algunos seres humanos que se han destacado en el mundo como instructores, como verdaderos seres extraordinariamente humanos, extraordinariamente amorosos, extraordinariamente de grandes principios, pero lamentablemente son minoría. Pero van haciendo de que la humanidad tenga ejemplos que en los más adelantados que le sigan, aunque no lleguen a esa altura, les van a dar inspiración. Son los grandes instructores que en este millón de años, desde Lao Tse, Confucio, en las civilizaciones más antiguas como la China, Krishna y otros rishis en la India, que hoy se creen mucho que son tradiciones y que no eran personajes, y grandes fundadores de las religiones de pueblos más nuevos o de pueblos más jóvenes o de culturas más jóvenes, porque los pueblos en sí no es, sino sus culturas, pues originaron impulsos religiosos, sobre todo el de Gautama Buda, el de Jesús, el de, ¿cómo se le llamaba, señor? Moisés, para los judíos, todos los han tenido. Pero bueno, todas van decayendo porque estamos en un ciclo muy terrible. Aún el hinduismo decayó después de la muerte de Krishna, cuando comenzó lo que llamamos el Kali Yuga. Así que en nuestra quinta raza presente, que todos físicamente lo somos, por completo materializada, que es el ciclo de Kali Yuga en que estamos, el espíritu terreno de la cuarta es todavía fuerte. Es decir, aún personas inteligentes se dejan arrastrar por los impulsos de deseos de la cuarta, porque estamos como si dijéramos entreverados entre las dos etapas internas. Y por eso el deseo sigue siendo fuerte, los arrebatos, esos deseos producen las pasiones, etcétera, siguen siendo muy fuertes. Y por eso esa es la labor principal que tiene todo el que estudia estas enseñanzas. Poder moderar primero, dominar crecientemente y eliminar totalmente después su emotividad, sus deseos, aquello que le altera el cumplir lo que la razón le señala. La razón pura, la razón superior. Pero estamos aproximándonos a los tiempos en que el péndulo
de la evolución oscilará decididamente hacia arriba. El arco de reascenso va a oscilar rápidamente hacia arriba y decididamente conduciendo a la humanidad al nivel espiritual paralelo al de la primitiva tercera raza raíz. Porque la tercera raza raíz fue donde el descenso nos llevó a la densidad actual y aún a una densidad mucho mayor que la actual al final de la tercera y toda la cuarta raza raíz que fue mucho más terrible en densidad que nosotros. Empezamos a hacer con el primer impulso hace 1 millón de años de esta raza raíz y no solo por la ganancia del quinto sentido, que a los cuerpos los hizo más útiles que a los cuerpos que tenían 4 sentidos en la cuarta, 3 sentidos en la tercera, porque los sentidos son avenidas de información para el despertamiento de la vida. Y entonces eso va dentro de poco. Estamos aproximándonos. Óiganme, si hace 1 millón de años que empezó la raza, pues unos cuantos cientos de miles de años no son nada. Pero no vayan a pensar que son unas cuantas décadas o unos cuantos cientos de años. Esos cambios no pueden ser tan terribles así porque nos daría hasta, como era un mareo, si de verdad damos esta voltereta. Pero, de todas maneras, cuando uno estudia, precisamente en el tercer tomo de la tercera, este paralelo de la primitiva tercera raza raíz es antes de que los huesos se solidificaran, antes que nos dividiéramos en 2 sexos, pues vamos a tener una descripción de esas condiciones en la primera etapa de la tercera raza raíz narrada en el tercer tomo de la doctrina secreta y en parte de este resumen, como es natural, de la segunda parte de este volumen. Durante su infancia, esa primitiva tercera raza raíz, hallábase la humanidad constituida por completo por aquella hueste angélica. No estaba completa, no se había despertado la mente, pero era inocente. Nosotros volveremos a esa inocencia al final de esta raza, porque nosotros vamos rápidamente a la oscilación del arco de reascenso, que eran los espíritus moradores que animaban los monstruos y los monstruosos debe de ser ahí, y gigantescos tabernáculos de barro de la cuarta raza, construidos y compuestos de millares incontables de vidas, como lo son ahora también. Es decir, nosotros sabemos que somos millones de vidas infinitesimales, bacterianas, virales, etcétera. Pero también muchos aspectos muy buenos que tenemos, como la flora intestinal y toda una serie de cosas. No todos los microorganismos tiene que ser negativo, como las enfermedades que desgraciadamente sabemos aquejan a nuestros cuerpos. Enfermedades que nos deshaceremos de ellas si nada más aprendiéramos a amar y a mantener la armonía. El cuerpo enseguida recuperaría la salud. Si la humanidad no ha recuperado rápido y vemos todas estas complicaciones de la pandemia, es porque no hemos reaccionado con el debido amor. Si reaccionáramos con amor, con un amor total, se desvanecería la pandemia como por arte de magia. Y no sería magia,
en un sentido de, como dijéramos, de algo truculento o que hay que aprender en los misterios. No, no, no. La magia del amor, la magia de la unidad, que es mágica. Si nosotros la sentimos hasta el tuétano, si sabemos dejar de reaccionar con impaciencia, molestia, enfado, a cualquiera de las contingencias desagradables que nos rodeen. Ahí estaría el remedio de todo lo que estamos padeciendo. El único, el verdadero remedio. Y aquí la llamada 4 nos dice, la ciencia percibiendo, perdón, acuérdense que mi vista está para rehacerla. La ciencia, percibiendo vagamente la verdad, puede encontrar bacterias y otros organismos microscópicos en el cuerpo humano y ver en ellos tan solo visitantes casuales y anormales. Claro, porque casi siempre detecta lo que nos hace daño. Y es porque nosotros estamos todavía en un nivel de expresión muy inarmónico y atraemos a lo que nos hace daño. Y la prueba está que se sabe, las personas que de verdad fortalecen su sistema inmunológico, que no es nada más que con amor, con capacidad de armonía, con capacidad de unidad o de aspiración a la unidad del espíritu, no se enferman o se curan inmediatamente si en un descuido han dejado penetrar algo incorrecto. Pero si están en la armonía, lo rechazan. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico es alto si uno está en armonía. Así que esto, ellos a quienes se atribuyen las enfermedades, sí, son el portador, correcto, pero no entran al organismo en armonía, no entran al que ama, pero irrestrictamente. No de que amamos a quien me conviene, a quien me gusta, y rechazo a quien no me conviene, a quien no me gusta. Eso es deseo. Y el deseo es uno de los niveles donde nos enfermamos. El nivel de lo animal en nosotros. Nosotros tenemos que amar irrestrictamente a todo, a todos, por todo. Aún por sus errores. Aún por sus deficiencias. Porque son la vida total del todo. Son nuestra vida. Aunque se estén expresando en un nivel que eventualmente nosotros seamos capaces de traspasar, pero para siempre. Para nunca dejar de sentir total unidad y amor por todos los seres y todas las criaturas, incluidos los virus, incluido todo lo que se manifiesta como algo aparentemente negativo. Es una apariencia. La realidad, si estamos en la unidad de la vida superior, es que somos unidad y que no podemos rechazar ni aún lo que se manifiesta como erróneo o malo. El ocultismo, que distingue una vida en cada átomo y molécula, sea en el cuerpo humano o en el mineral, en el aire, en el fuego y en el agua. Ese ocultismo afirma que nuestro cuerpo entero se haya construido de tales vidas, siendo la más diminuta bacteria visible al microscopio, comparativamente en tamaño como un elefante respecto al más pequeño infusorio. Miren qué comparación. Nosotros desconocemos la verdadera vida.
como un nivel atómico universal. Y nosotros estamos construidos de todas esas vidas. Y nosotros podemos amarlas todas. Y por tanto, ninguna de las que se expresa en nuestro nivel actual de detección como un agente de una enfermedad podría dañarnos si nosotros supiéramos amar su esencia, la vida que las anima. Y pasamos, ahí termina la esloca segunda que estábamos nosotros estudiando, y viene la tercera, que nos dice, cuando el uno se convierte en dos, aparece el triple. Fíjense cómo lo pone entre comillas. Este es el inciso A que veremos en la explicación. Los tres unidos son uno. Como todo, la manifestación aparece dividida y tiene su ley de expresión aparentemente plural. Y tiene una función de cada uno de los componentes de ese plural. Es decir, en los tres cada uno cumple una función distinta, pero siguen siendo uno. Y este es nuestro hilo o lanú. Recuerden que esta es la palabra que se le dice a los discípulos. El corazón del hombre planta, llamado Sapta Parna. Parna es lo que significa aquí el árbol o la planta. Y Sapta, recuerden que es el número 7 en sánscrito. El corazón de la sextuple expresión de toda la humanidad. Por eso, hombre planta. Y recuerden, igual que el 3 es 1, los 7 siguen siendo 1, es una sola planta. Y todo sigue siendo esta misma unidad. Ahí tenemos, bueno, después veremos el inciso B. Vamos a ver el A, que era el que venía cuando el 1 se convierte en 2, aparece el triple. O sea, cuando el 1 eterno, que es la unidad total, el espíritu en su integridad, lanza su reflejo, es decir, su energía, que es la expresión de su propio ser, de su propia vida, en la región de la manifestación, Foja cavando huecos en el espacio, como también dice otra parte de Cosmogénesis, aquel reflejo, el rayo, diferencia al agua del espacio. Y fíjense cómo nos pone otra vez entre comillas, porque todo esto es aparente, todo esto es de la manifestación. La unidad es la misma y continúa, pero aparece entonces lo que da energía, lo que da vida, lo que da expresión de conciencia cuando la vemos, cuando sentimos la vida dentro de nosotros. El rayo diferencia al agua del espacio, es decir, ese espacio que aparece como nada se altera a través de ese rayo como una diferenciación de oleaje, de expresión de formas, de expresión, por tanto, de vida en la forma. Y HPB nos dice, esta es la explicación metafísica y se refiere al principio mismo de la evolución. Es decir, está comenzando una evolución, un ciclo de evolución manvantárica, con objeto de formar un concepto claro de lo que significa el uno, convirtiéndose en dos y transformándose después en el triple, porque son pasos que se pueden, como dijéramos, separar igual que se separa lo uno del 2 del 3, pero que sigue siendo uno. El estudiante tiene que enterarse primero perfectamente de lo que nosotros llamamos rondas.
Recuerden, como dijéramos, las encarnaciones de un sistema planetario se plasman en 7 de 7 de 7, es decir, 7 cadenas planetarias de un sistema solar. Cada encarnación tiene 7 rondas, expresa, manifiesta 7 rondas, que es el movimiento de la vida en la forma, en los 7 globos, pasando del primero al segundo, tercero y cuarto, descendiendo de lo más sutil a lo más denso y reascendiendo de ese cuarto al quinto, sexto, séptimo, a una densidad casi idéntica, o vamos a decir proporcional, porque todo esto es por analogía y correspondencia. Nunca el arco de reascenso es igual no termina en el lugar donde empezó a descender, sino que culmina un poco más alto. ¿Por qué? Porque ganó una experiencia. Y en cada uno de los 7 globos del sistema planetario va a tener un periodo mundial de expresión. Es decir, va a expresar 7 razas raíces con 7 subrazas que van a evolucionar en cada uno de esos 7 globos, de los cuales uno solo, el planeta físico, el cuarto, es el planeta físico. Entonces, tenemos que una ronda se va a componer de 7 expresiones de la vida en los 7 globos, que conllevan un periodo mundial, esa expresión de vida, con 7 expresiones raciales raíces, como diríamos, adaptadas a 7 expresiones de 7 subrazas en cada una de esas 7 razas raíces que componen cada periodo mundial en cada uno de los 7 globos. Todo ese proceso es lo que es una ronda. Ahora hay 7 rondas para que completen una encarnación de ese logos planetario, durante la cual todos los reinos conocidos, al menos para nosotros hasta ahora, que son 3 reinos elementales, un reino mineral, un reino vegetal, uno animal y uno humano, van todos los 7 reinos a dar un paso de avance. El que comenzó esa encarnación en el primer reino elemental va a ser segundo reino elemental en la segunda encarnación. Y así sucesivamente, cada uno va a dar un paso de avance en cada uno de los reinos. Por tanto, después de 7 rondas que completan esa encarnación con sus 7 periodos mundiales, 7 razas raíces, 7 subrazas raíces en cada una de las vueltas y en cada una de las activaciones de cada globo o planeta, todos van a tener un reino de avance total. Y todas, por tanto, van a comenzar la segunda encarnación o la encarnación que sea, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, son 7 encarnaciones de ese logos planetario en un reino superior o en un reino de descenso más cerca del reino mineral, porque los 3 elementales también van a tener todo ello. Y todo esto es una ley que llamamos la ley de evolución. Y entonces ella nos sugiere, ¿no? Si se dirige al budismo esotérico del señor Sinnett, que se escribió
a través de las cartas que él recibió de los maestros KH y M durante un descanso, entre comillas, una iniciación, un periodo de retiro que tuvo que hacer el maestro KH, el maestro M, siguió enseñando y contestando preguntas a Sinnett y después a Hume, aunque lo de Hume fue lamentablemente poco tiempo, pero con el resultado de todas esas correspondencias que abarcan más de 120, 130 cartas y sobre todo de algunas muy fundamentales para la enseñanza contenida en este libro, Sinnett logró escribir esta obra que sigue siendo con limitaciones, con errores, pero con grandes aciertos. Los lunares no le quitan, ni las manchas le quitan la luz al sol, ni pueden, vamos a decir, acabar con la blancura que predominó en esta obra. Pues podemos nosotros ver este bosquejo que él puso, que tiene sus pequeños errores, como los dije, aproximado de la cosmogonía arcaica. Y entonces veríamos, ¿no? Porque ya nos está diciendo, verá a todos los que leyeran esta obra y nosotros la estamos leyendo, verá que se entiende por ronda la evolución en serie de la naturaleza material naciente de los 7 globos de nuestra cadena, con sus reinos mineral, vegetal y animal, estando el hombre incluido en el último y a la cabeza del mismo, durante el periodo entero de un ciclo de vida, es decir, lo que llamamos una encarnación de ese logos planetario. A este último le llamarían los brahmanes un día de Brahma, ese ciclo de vida completo. Porque recuerden que eso es un día nada más. Los 360 días hacen un año de Brahma. Es en resumen una revolución, es decir, una vuelta de la rueda. Nuestra cadena planetaria, la cual está compuesta de 7 globos o 7, entre comillas, ruedas separadas, esta vez en otro sentido, en otro sentido. Recuerden que aquí hay muchas cosas que nosotros no dominamos de los misterios de una constitución planetaria y de sus condiciones, de sus etapas o ruedas o rondas, etcétera, y de la expresión de la vida en cada uno de esos globos, en cada rueda, que van a ser las 7 razas raíces, etcétera, etcétera. Cuando la evolución ha descendido en la materia desde el globo A, el más sutil, y por tanto el primero, se le pone la primera letra del alfabeto, al globo G, es decir, desciende desde A B, C, D, y reasciende relativamente D, E, F, G. Esto es una ronda. En la mitad de la cuarta revolución, que es nuestra presente ronda, cuando llegó la cuarta raza, en esta cuarta ronda, la evolución ha alcanzado la cima de su desenvolvimiento físico. ¿Por qué? Porque es lo que culmina todo el descenso. Hasta la mitad verdadera de este desenvolvimiento de esta ronda. El resto por eso tiene que ir hacia arriba, hacia el arco de reascenso. La evolución ha alcanzado la cima de su desenvolvimiento físico, ha coronado su obra con el hombre físico perfecto en cuanto a posibilidades. Después la perfección individual es la tarea de cada uno. Nadie nos la va a regalar. Y desde este punto comienza su obra hacia el espíritu. Por eso
tenemos que tomar en nuestra mano nuestra perfección y ascender hacia el espíritu, porque ya la constitución está a nuestra disposición con todas sus condiciones posibles de perfeccionamiento. Vamos a dejarlo aquí, es decir, que estamos sí, está el último párrafo de ¿dónde tengo el bolígrafo? Ah, aquí. Que sería el 26. No me quiere escribir esto. Ya, al fin. De esta página 170. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Pero es un momentico para ver cómo puedo. Ya, no, ya. No puedo volver a la pantalla completa, no sé lo que me pasa. Bueno. Bien, me pasa algo ahí que no puedo yo volver al total de la pantalla, pero creo que los pueda ver más o menos. Pero nosotros, Adelante, adelante, Georgina. Adelante, gracias. Georgina. Nosotros sí te vemos, Gasper, no te preocupes. Sí, ok. Ok, mira, tengo una pequeña duda porque como que me hice confusión en mi cabecita cuando tocamos, ¿cómo le dices tú? Bueno, esa pequeña nota 4 Ajá. donde dice la ciencia percibiendo vagamente la verdad. Entonces aquí estamos hablando de unas bacterias que hay en el cuerpo, ¿sí? Sí. Eh, hablamos aquí de visitantes casuales. Realmente creo yo que no hay nada a la casualidad, o creo, o sea, más bien creo que, ay, bueno, es que yo creo en el gran arquitecto del universo y considero que él hizo este cuerpo perfecto y no hay nada casual, ¿sí? Anormales, pues sí, anormales efectivamente como tú muy bien habías referido, digo, sí, como algo indebido, algo que me pueda caer pesado, entonces pues sí se genera ahí una catarsis, ¿sí? De enfermedad. Y un poquito más abajo cuando empieza a hablar que el ocultismo distingue una vida en cada átomo, todo eso me queda perfecto, pero sin embargo dice, afirma que nuestro cuerpo entero se haya construido de tales vidas. Entonces aquí ya me generó el conflicto. O sea, ¿lo acepta Bien. o no lo acepta? Porque nos habla de casualidad. Que No, yo creo que no hay... causalidad es lo único que es verdadero, no hay casualidad. Ok. Bueno, entonces si me puedes aclarar bien esta situación porque no me quedó muy clara a mí. Mira, eh, hay muchas cosas que de lo más profundo de estas enseñanzas que indudablemente no caben, no hay palabras. Nosotros tenemos muchos aspectos que no podemos, vamos a decir, concebir en, en en el nivel de la mente concreta. Me doy cuenta que nos dan hasta donde podemos nosotros en nuestro estado actual de evolución, pero la mente, recuérdate que no es el más alto,
nivel. Y los mismos maestros decían, nuestros misterios no son comunicables completamente. No es que querramos ocultarles algo, es que no hay forma de comunicarlo mientras no alcancemos el estado intuitivo. Muchas de estas cosas no podemos nosotros actualmente, yo creo que abarcarlas con la mente. Pero lo que sí hay que buscar los principios y no, esto que me decía, la casualidad no puede existir. Lo que no podemos comprender cómo la ley funciona para que cosas que están todas en una misma unidad, pero que mientras dura la manifestación aparecen como una multiplicidad, ¿cómo nosotros podemos en nuestra mente lo uno y lo múltiple poderlo, vamos a decir, aglutinar en una sola realidad? Nuestra mente es divisoria, nuestra mente nada más que concibe por separaciones, por contrastes, por diferencias. Y es por eso que muchos de estos aspectos más sutiles no lo podemos nosotros bueno, hay las palabras que se usan es, por ejemplo, no lo podemos comprender, pero bueno, hay una comprensión intelectual y hasta allí podemos llegar, pero más allá de la parte intelectual tiene que ser la intuición la única que nos devele esa última respuesta que no tenemos en palabras, o que las palabras no son suficientes para que nosotros la podamos comprender. Pero bueno, a mí me gusta usar mejor la palabra realizarla. Es realizar, es una realización. Representa un avance interno que no podemos ahora sustituir con información externa. La información siempre va a dejar aparente incongruencia, aparente hueco o casualidades, como tú me decías. No sé si te confundo más o... No, Gaspar, te agradezco mucho. Sé que es algo difícil porque cuando hablamos ya del cuerpo humano, disculpad, pero como yo soy química bacterióloga, parasitóloga, Sí. entonces me queda muy claro que hay ciertas bacterias necesarias en el organismo, ¿sí? Para mantener esa estabilidad, ese equilibrio de salud. Otras tantas no. Por eso me llamó la atención el concepto de casual. Y luego habla de, bueno, que nuestro cuerpo como que lo acepta y no lo acepta. Creo que, o a lo mejor yo lo entendí mal a la hora de la lectura, pero bueno. Como yo Y, lo concibo, claro, no, Lo no podemos entendiste volver atrás. mal. ok, Lo entendiste mal. entonces la otra situación es cuando un poquito más arriba de todo esto hablan de que cuando una célula, ahí sí ya me perdí un poquito, ¿eh? Bueno, cuando hablan del idiota congénito, ¿a qué se refieren, eh? Eso sí tampoco no me quedó muy claro. A un ser humano que trae un karma por el cual su mente no puede expresarse. El idiota congénito es una persona cuya mente queda dañada, bien por un daño físico al nacer, bien por un daño que trae de herencia, y no, aunque tenga una inteligencia como alma espiritual, su personalidad no la puede expresar mientras esté en ese cuerpo que, por ejemplo, la mamá da a luz y hay una serie de razones por la cual al niño le sube la fiebre hasta un nivel que el cerebro queda incapacitado para volver a funcionar correctamente al menos. Puede quedar como un vegetal en la cama, puede quedar como un niño con retraso mental. Es decir, hay varias posibilidades, pero sí hay un daño que es muy difícil a veces de superar o imposible en muchos casos. Gracias, Gaspar. No, por nada. Lo fundamental, mira, es que nosotros, como le pasó a Weisman, nada más que vemos
el cuerpo físico y estos microorganismos en el nivel físico. Ellos son ya, como ella dice, elefantes comparado con un infusorio. Y esa es nuestra verdadera vida. Nuestra vida puede penetrar a esos elefantes y desbancarlos si tenemos la capacidad superior, pero ahí hay que tener la capacidad de expresar la sabiduría divina a través de Budi. Eso lo arregla todo. Y como les dije también, aún prácticamente, si como personalidad que todavía somos, nos entregamos al amor, eliminamos todas esas bacterias que no son positivas. Y nada más que le damos vida en nuestro interior por vibración. El cuerpo rechaza todo lo que le hace daño y atrae desde adentro, porque esto no es de afuera. Nosotros creemos en fuera y dentro, no. Lo que vale para estar tanto en salud como en enfermedad es lo que está dentro. Si vibramos nada más en el, vamos a decir, en el nivel superior de lo divino, nuestro cuerpo no puede enfermarse. Pasaríamos de la vejez al otro plano sin ningún malestar, como pasa con muchos animales, ¿cómo se llama? Que no están domesticados. El animal en su propio nivel nunca se enferma. Nosotros a los animales que convertimos en nuestras mascotas, los enfermamos por nuestra influencia, pero no porque ellos nazcan con ese karma. Adelante, José Luis. Aló, Gaspar. Bueno, primero, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Yo quería comentar sobre lo que hablaban, Sí. Lo que explicabas, ¿no? Actualmente ya hay evidencias, pues, de que la humanidad está mutando, está cambiando, está evolucionando. Por ejemplo, muchos animales ya solo les falta hablar, tienen alguna cierta inteligencia, inclusive yo diría. Los niños también, los niños se están haciendo con más sensibilidad, ¿no? Por eso es que tienen, yo pienso, ¿no? Tienen tantas alergias y tienen algunos problemas, inclusive para comer lo que comemos nosotros, ¿no? Inclusive veía a mis sobrinos que juegan los famosos juegos de internet y todo eso. Ellos pues ya están creando su mundo en la mente. Es increíble pues la habilidad que tienen. Ya jugando están aprendiendo lo que son portales, lo que es magia y a mí me impresiona. Claro. Yo digo que ellos ya nacen con otro chip, ¿no? Pero me impresiona la habilidad mental que tienen, ¿no? Entonces, parecería que poco a poco estamos yendo hacia arriba, hacia un desarrollo mental. Yo no voy a justificar los juegos porque también tienen muchos problemas, pero definitivamente los nuevos, o los niños están viniendo ya con más habilidades, ¿no? No sé qué opinas, Gaspar. Sí, es parte del cambio que ella dice, que estamos entrando rápidamente hacia el arco de reascenso. Y claro, el niño nace con esa mayor posibilidad de expresar eso. Lamentablemente, le ponemos nosotros mismos después fajas y cosas, dogmas, etcétera, y matamos mucho de esa espontaneidad superior que trae el niño. Esto también, si no se cuida los juegos que les ponemos, ellos su interés es, aparte la cibernética, etcétera, como éramos, despierta intereses, etcétera. Si los juegos fueran de amor, fueran de positivo, etcétera, pero le ponemos juegos de guerra, juegos de destrucción y le vamos, como dijéramos, despertando el kama en niveles inferiores mucho antes de que el kama ellos lo puedan de verdad
con la inteligencia superior dominar o impedirle que se exprese ya ese cama tan destructivo que es el de odio y el de guerras y el de rencillas, etc. Es lamentable, pero es indudable de que los niños de ahora ni nacen dormiditos como antes, ni tienen lentitud en desarrollar una serie de cosas. Es el arco reascendente. Tenemos que protegerlo, pero tiene que ser así. Que el ser humano se dedique a amar. El amor es lo único que sana todas las heridas y todos los problemas que tiene la humanidad actual. Y ya es hora de que entremos en un ciclo de unidad. Adelante, Ángela. Hermano, buenas tardes, muchas gracias. Entré un poco tarde, discúlpeme. Me llamó la atención, hombre planta. Sería, por favor, que me explicara, aunque yo entré tarde, a ver qué me puede decir de eso. Hombre planta. Es el sapta. Lo he visto antes. O sea. Mira, lo que en el occidente es el árbol mundanal, es el símil de que todo se compone de una expresión múltiple, aunque tenga la unidad como base y como desarrollo. Ese hombre planta es el árbol de la manifestación que tiene 7 expresiones. Sapta Parna, por eso dice también Sapta 7. Parna es lo que como dijéramos, ese símbolo del árbol. El árbol mundanal es la manifestación del universo que siempre se le compara con una sola unidad, el tronco, que se expresa a través de ramas, hojas, flores, frutos, etc. Claro, es un símbolo. Bueno. Pero el símbolo es de que seguimos siendo todos la misma unidad. Bien, hermano. Sí, hermano, gracias. Vamos a dejarlo ya hoy aquí. Entonces, esperemos que el próximo domingo, que ya es el último del año, después estaremos en año nuevo, vida nueva, y esperemos que podamos unirnos también. Y les recuerdo a todos los que alguna cosa que les surja, Georgina, si quieres escribirme, vamos a ver si lo podemos desarrollar en un poco más, con más tiempo y ver otra vez, hasta lo podríamos releer respectivamente. Mándame el pedacito, lo que más no entiende, y yo con mucho gusto trataré de ayudarte, como trato de ayudar a todos. Eso sí es como dijéramos, mi dharma. La ley o deber superior. Bien, hermano. Gracias. Hasta la próxima semana.